noches. Qué bueno que tomaste la decisión de venir a casa, de venir a adorar, de bendecir el nombre del Señor. Y ahora vamos a pasar a algo muy importante, que es su palabra. ¿Cuántos están deseosos de su palabra? Sabes, la palabra de Dios nos conforta, pero también nos confronta, ¿sí o no? El Señor siempre nos da el alimento conforme a lo que necesitamos. Así es que vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios y que Él nos alimente, ¿sí o no? ¿Cuántos desean esto? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque eres bueno, Señor. Gracias porque tú nos has traído, Señor, a este tiempo, a este lugar. Has permitido, Señor, que podamos ser expuestos a la verdad de tu palabra. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos hable conforme a las necesidades que tenemos cada uno, conforme a tu propósito, bendito Dios. Que tu voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros y como promete tu palabra, que no vuelve sin fruto, no vuelve vacía. Señor, hoy declaramos que somos una tierra fértil donde tu palabra viene y toma acción. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien, pues acabamos de concluir Semana Santa, ¿sí o no? Y muchos salimos de vacaciones, o a lo mejor vacaciones en la azotea, también se vale. Y apenas el domingo pasado, ¿verdad? Popularmente se recuerda o se recordó cómo es que Jesús resucitó. Y estamos estudiando la narración del Evangelio a través de Mateo, y estamos ya en el capítulo 27, y momentos antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesús, hemos estudiado ya, ¿verdad?, cómo es que Judas, este hombre, es inclinado por su corazón a traicionar a nuestro Señor Jesús, y posteriormente él se arrepiente y toma una decisión equivocada, ¿verdad? Va y lejos de venir y pedir perdón a Dios y reconciliarse con Dios, va y termina con su vida. Acompáñame por favor a Mateo, vamos a continuar con el relato en el versículo 11, del versículo 11 en adelante. Y el subtítulo de esta narración dice: Juicio de Jesús ante Pilato. Mateo 27, 11 dice de la siguiente manera: Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó el gobernador. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra?, le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de esos cargos. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año, puedes decir conmigo, cada año, durante la celebración de la Pascua, poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. ¿Cómo se llamaba? Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó: ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa, puedes decir conmigo, su esposa, va y le pica la costilla, ¿verdad? Ahí está la esposa. Dice, su esposa le envió el siguiente mensaje a Pilato: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que les deje en libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato.
Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. Crucifícalo. ¿Puedes decir conmigo, crucifícalo? Crucifícalo. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio. Así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos: nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad. Mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Wow. Dice que ya iba a ser la fiesta de la Pascua y por tradición solían soltar a un villano, solían soltar o sacar de la cárcel, ¿verdad?, a un malhechor. Y ese año ese malhechor se llamaba Barrabás. La multitud gritaba: suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. ¿Quién era Barrabás? El día de hoy vamos a estudiar un poquito sobre Barrabás, el rostro de la humanidad. Barrabás era un preso famoso, lo acabamos de leer, el versículo 16 de Mateo 27. Dice, ese año había un preso de mala fama llamado Barrabás. Si me acompañas a Marcos capítulo 15, versículo 7, nos da otra característica de este hombre. Era un rebelde y homicida. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. Era un hombre que no estaba contento con el sistema. Era un hombre que se levantó contra la autoridad. Era un hombre que cuando tuvo oportunidad de asesinar lo hizo. Y era un hombre despiadado, era rebelde, ¿verdad? Y homicida. Participó además en un levantamiento contra el gobierno, en este caso contra Roma, ¿verdad? Era un incitador. Y el hecho es que este hombre no es un error del sistema, no está allí por una casualidad, particularmente ese año. Barrabás era culpable. ¿Cómo era Barrabás? Culpable. Y entonces estamos ante unos gritos, ¿verdad? Que la gente dice: suelta a Barrabás y crucifica a Jesús. Lo más fuerte, ¿sabes? Aquí no es la injusticia, porque Jesús, ¿qué había cometido? ¿Qué falta había hecho Jesús? ¿Había asesinado? ¿Había provocado un disturbio? ¿Se había levantado contra el gobierno político? No. Lo más fuerte no es la injusticia, es que en ese lugar, ¿sabes?, le pertenecía a Barrabás, no a Jesús. Barrabás viene de una palabra en arameo, que se compone de dos partes. La primera parte del nombre en arameo de Barrabás es Bar. ¿Puedes decir conmigo Bar? Que significa hijo o hijo de. Y la segunda parte del nombre de Barrabás es Abba. ¿Cómo es? Abba, que se traduce como padre. La traducción de Barrabás es hijo del padre. Qué curioso significado, ¿verdad? Algunos manuscritos más antiguos mencionan que Barrabás tenía un primer nombre y era Jesús. Jesús Barrabás. Y eso todavía es un poco más impactante, porque al momento
en que Pilato presenta a los dos Jesús. Uno es Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y el otro es Barrabás, el Hijo del Padre. Pero si vamos un poquito más profundo a la definición de la palabra en arameo de Barrabás, vamos a encontrar que el significado tiene que ver con altivez, tiene que ver con arrogancia, con grandeza, orgullo, poder y soberbia. Estos son calificativos que están detrás del nombre de Barrabás, Hijo de Dios. Completamente nada que ver, ¿verdad?, con Jesucristo, el Hijo de Dios. Es completamente contrario a lo que es Jesús. Jesús humilde, ¿verdad? Y Barrabás, ¿qué significaba? Altivo, orgullo, poder. Es un contraste, ¿sabes? Es completamente opuesto uno del otro. Se da a elegir a quién quieres, a este Jesús o a este Barrabás. ¿Sabes qué prefirió la gente? Ya lo leímos, a Barrabás, al asesino. Ahora podemos preguntarnos, bueno, ¿y qué tiene que ver Barrabás conmigo? Pregúntale a quien está junto a ti, ¿qué tiene que ver con nosotros el Barrabás, el buen Barrabás? Un hijo del padre asesino, rebelde, ¿verdad? Orgulloso. Hay una identificación de Barrabás con toda la humanidad. Barrabás nos enseña la rebelión contra Dios. Juan nos dice, ¿verdad?, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Barrabás nos muestra la violencia interna, pecado. Barrabás era un hombre pecador que no le interesaba en lo mínimo agradar a Dios. Aunque su nombre era Hijo de Dios, o Hijo del Padre, mejor dicho, aunque su nombre significa Hijo del Padre, no tenía nada de la naturaleza del Padre sobre él. Todo lo contrario, todo lo opuesto. Barrabás representa nuestra culpabilidad delante de la justicia divina. La carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 8, puedes acompañarme ahí. Carta a los Romanos, capítulo 5, 8, dice: pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Si pudiéramos poner un subtítulo de Barrabás, de esta enseñanza, ¿verdad? Barrabás, el rostro de la humanidad, lo llamaría: todos somos Barrabás. Porque, ¿sabes? Todos pecamos. Todos un día fuimos Barrabás, asesinos, pecadores, orgullosos, altivos, violentos, rebeldes. Pero sabes, dice la Escritura, Romanos 5:8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros. Sabes, muchos, yo estaba viendo algunos videos en redes sociales de algunos lugares donde hacen la famosa representación del Vía Crucis. ¿Alguien ha visto eso? Y hacen como una obra de teatro, ¿verdad? Ahí en la calle, y llevan ahí las caídas de Jesús y hacen toda la historia, ¿verdad?, a su manera. Y yo me percaté que hay mucha gente que está como espectador, viendo cómo ocurren las cosas, ¿sí o no? O a veces lo pasan también por la tele y ese momento, ¿sabes?, se llena de espectadores. Y a lo mejor podríamos pensar tú y yo, somos un espectador más en la historia. Si hubiéramos estado allí en ese momento, yo hubiera sido un espectador, pero déjame decirte que no. ¿Sabes quién seríamos tú y yo en esta historia cuando Jesús está ante Pilato?
seríamos Barrabás. Ahorita vamos a ver por qué. Tú y yo seríamos Barrabás. Tú no eres un espectador de esta historia. Cuando leemos este pasaje, no puedo imaginarme en otra posición que no sea la de Barrabás. Porque dice la Escritura, ¿verdad? La carta a los Romanos, por cuanto todos pecamos. Barrabás era un hombre pecador, era un hombre malo, con un corazón malo, despiadado. No somos espectadores de la historia, somos el Barrabás en esta historia. Esta historia nos muestra, o este relato de la historia nos muestra que hubo un intercambio. ¿Puedes decir conmigo, hubo un intercambio? ¿Qué pedía la gente? ¿Suelta a quién? A Barrabás. Y Pilato pregunta, bueno, ¿y entonces qué hago con Jesús? El Mesías, crucifícalo. El inocente iba a ser acusado, condenado, y el que verdaderamente, ¿verdad?, era el acusado, el asesino, iba a quedar libre. Aquí se da entonces un intercambio. Mira cómo dice el versículo 21 al 26 de Mateo 27. ...21 al 26... Así que el gobernador volvió a preguntar... ¿A cuál de estos dos quieren que les dejen libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús, llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido este hombre? Pero la turba rugió más fuerte: crucifícalo. Así que Pilato, versículo 26, dejó a Barrabás en libertad. ¿Qué ocurrió con Barrabás? Quedó en libertad. ¿Y a Jesús qué le pasó? Lo mandaron primeramente a los azotes. Ante esta escena, estimada familia, estamos ante la definición más pura, gráfica y textual de lo que es el Evangelio. Esto que estamos leyendo en estos momentos es el Evangelio puro. ¿Por qué? Es el Evangelio en vivo. ¿Por qué? Porque el culpable queda libre. El inocente es condenado. Y el justo toma el lugar del injusto. A ese intercambio, ¿sabes? A eso vino Jesús. A tomar nuestro lugar. Vino a tomar el lugar de Barrabás. Por eso es que Barrabás representa a toda la humanidad en ese momento. Barrabás le da la cara o toma ese rostro, ¿verdad? La humanidad en Barrabás. Porque antes de ese momento, repito, todos éramos pecadores, éramos asesinos, éramos violentos. No había quien buscara el bien. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Ocurre el intercambio divino. Vamos a ver algunos versículos. ¿A cuántos les gusta estudiar la palabra? Hoy vamos a ver varios versículos que nos enseñan cómo es que dentro del plan de Dios, ¿sabes? Desde Génesis capítulo 3, versículo 15, se menciona la primer profecía de que vendrá el Hijo de Dios. La primer profecía sobre Jesús en Génesis capítulo 3, versículo 15. Porque, ¿sabes? A Dios no se le escapó de la mano el hecho de que el hombre pecara. A Dios no se le escapó de las manos el hecho de que tú y yo íbamos a fallar. Él tenía un plan desde el principio. A Dios no le tomó por sorpresa que el hombre pecó. Dios tenía ya un plan preestablecido de salvación. ¿Puedes decir conmigo de salvación? Porque aunque esto ocurrió, aunque estábamos perdidos, dice que Jesús precisamente a eso vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es lo que predicamos. Esa es la razón de ser del cristianismo.
Y no solamente predicamos que Cristo murió, sino que resucitó y hoy está vivo y está sentado a la diestra del Padre. Y no solamente está allí nomás sentado, dice que está intercediendo por ti y por mí. En este momento, ¿alguien da gracias a Dios por eso? Amén, gracias a Dios que esto ocurre. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Es decir, Cristo entregó su vida en sustitución. Barrabás queda libre y ahora Cristo o Jesús está entregando su vida en ese momento, con un objetivo, con un plan. ¿Cuál es el plan? Que tú y yo pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Él. Era necesario que Jesús entregara su vida. Jesús no fue vencido por el sistema. Alguien dijo, es que Jesús no pudo con el sistema humano, por eso lo mataron. Falso. Jesús dio su vida. Él sabía lo que estaba haciendo. Aparentemente estaba siendo derrotado, ¿verdad? Aparentemente era Pilato el que decía, bueno, ¿qué hacemos? Y aparentemente la gente estaba tomando una decisión, crucifícale. En apariencia eso estaba ocurriendo, pero sabes que de fondo lo que estaba ocurriendo es que se estaba cumpliendo el plan de Dios de nuestra salvación. ¡Wow! Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Jesús amó a ese hombre llamado Barrabás, tanto que le dijo, va, a ti te tocaba morir, entonces yo me pongo, tú quítate, ahora tú eres libre. Wow. Otro versículo, vamos, acompáñame a Juan capítulo 1 versículo 29. Juan 1, 29. ¿Recuerdas lo que predicaba Juan el Bautista? Un día dice que vio a Jesús que se acercaba, ¿verdad? Juan 1, 29 dice, al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué palabras tan interesantes cuando menciona el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel, o en aquel entonces los hebreos, de la esclavitud de los egipcios, ¿recuerdas que después de la muerte la muerte a través de la plaga de los primogénitos, la plaga de los primogénitos que les causó la muerte, el Señor les dio una instrucción, que tenían que salir, ¿verdad? Que iban a quedar en libertad y que no tomaran nada, y eso se llamó la Pascua. Tenían que matar un cordero, ¿y qué tenían que hacer? Con la sangre de ese cordero tenían que ponerla sobre las puertas de su casa y sobre las ventanas. Estoy hablando de la muerte de los primogénitos, la última plaga. De tal manera que cuando pasara el ángel, ¿verdad? Y le iba a quitar la vida a los primogénitos, cuando viera que esta casa estaba cubierta con esa sangre del cordero, iba a pasar de largo y no iba a haber muerte en esa casa. El ángel entendería, aquí está la sangre del cordero, entonces se sigue. Ese es el significado de la palabra Pascua. Pascua significa pasar de largo. El ángel pasaba de largo. Qué dato curioso, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento, el Señor dijo, mata un cordero y pon su sangre en tu casa como una cobertura. Y entonces no habrá muerte. Y luego entonces el pueblo fue libre. Cuando dice Juan, ¿verdad? Mira, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también hace referencia a que en el templo y desde antes en el tabernáculo con Moisés había un lugar que se llamaba el altar de sacrificio. ¿Y qué hacía la gente? Tenía que traer un animal con el sacerdote y tenía que
morir. Una vez por año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, ¿verdad? Para ofrecer una ofrenda a Dios y que se reconciliara Dios con el pueblo. Una vez por año. Si Dios aceptaba, ¿verdad?, esa ofrenda, entonces el pueblo estaba en paz con Dios un año más. Dios había aceptado esa cobertura por el pecado. ¿Era una qué? Cobertura. No lo quitaba, no quitaba el pecado, únicamente la cubría. Pero dice la Escritura, está diciendo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diversos pasajes del Nuevo Testamento nos enseñan sobre la idea de esta sustitución, cuando Cristo se interpone o se pone por nosotros, se pone por ti y se pone por mí. Tú y yo merecíamos la muerte. Ahorita voy a retomar el tema de la Pascua, pero se pone por ti y por mí. Acompáñame a Primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Cristo es nuestra Pascua. Puedes decir conmigo, Cristo es mi Pascua. Ya hablamos en qué consiste la Pascua, ¿verdad? Primera a los Corintios capítulo 5, versículo 7 dice, desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. ¿Qué es lo que realmente son? Cristo, nuestro Cordero Pascual. Cristo es ese Cordero que murió y que su sangre, ¿verdad?, está sobre nosotros. No moriste tú. ¿Murió quién? El Cordero. Un dato interesante es que cuando la gente traía al animal para que fuera sacrificado en el altar, no tenía que ser cualquier animal. De hecho, por eso Jesús un día se enojó, porque cuando llega al templo se da cuenta que hay todo un tianguis de animales allá afuera. Y entonces dice, pues dame unas palomas, dame un corderito y voy y presento mi ofrenda en el templo, y tenía que morir ese animal. Jesús se molesta porque, ¿sabes? Originalmente la persona o el padre de familia, la persona tenía que cuidar de ese corderito desde que nacía. Tenía que tomar al mejor, tenía que alimentarlo, tenía que cuidarlo. Y sabes, no sé si tú algún día has tenido una mascota, pero tarde o temprano te encariñas con ellas. Yo recuerdo que mi mamá, yo siempre quise un perrito, y mi mamá decía, no, porque no me gustan los animales. Y un día accedió y tuve un perrito, y después ya íbamos a regalar al perrito, y mi mamá decía, no, es que ya me encariñé con él. Nos encariñamos, ¿sí o no? Bueno, ¿sabes qué pasaba? Que este hombre tomaba al corderito después de un tiempo, ¿verdad? Un año, lo traía, lo ponía en el altar, y cuando el sacerdote lo sacrificaba, era necesario que esta persona pusiera sus manos sobre el animalito. Estaba transfiriendo su pecado y su maldad sobre ese animal que iba a morir. Ese animalito, ese cordero, sabes, era inocente, pero tenía que llevar el pecado de esta persona. Una vez me tocó, no sé si te ha tocado, dormir a una mascota. Uno de mis perritos se enfermó y lo tuvimos que dormir. Y fue doloroso porque estaba yo ahí con el veterinario cuando le inyectaron, y él me miraba, o sea, él sabía. Y sentí tan feo. Ahora imagínate lo que ocurría, lo que tenía que ocurrir con esta persona que traía al cordero para ser sacrificado. Tenía que sentir la muerte de ese animal inocente.
Por eso Jesús se molesta cuando ve que, oye, ¿y en qué momento te encariñaste con ese animalito? Es más fácil comprarlo, ¿verdad? ¿Qué vas a sentir? Pues nada, solo lo vas a presentar, lo van a matar y ya cumplí. Pero ese no era el propósito del sacrificio animal. Cuando dice que Él es, ¿verdad? Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Quiere decir que nuestros pecados fueron depositados en Él inocente. Es un sacrificio sustitutivo. Puedes decir conmigo sustitutivo. Porque la paga del pecado es muerte, ¿sí o no? Pero ¿qué crees? Ya no estás muerto. Ya hubo quien pagó el precio de la muerte y la venció, y se llama Jesucristo. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Él se entregó por nosotros. Efesios 5, versículo 2. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice: desháganse de la vieja levadura. Perdón, no es cierto. Esa es primera de los Corintios. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Qué dice después? Dice: Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Cristo, Él tomó la decisión de entregarse. A Jesús no lo mataron, Jesús dio su vida. Es muy diferente. De hecho, podríamos ir ahí a Juan 10, 18 y dice: nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Juan 10, 18. Entonces, pues Efesios capítulo 5, versículo 2. Ahí se me apoyan, por favor. Él, Jesús, Él entregó su vida como sacrificio por ti y por mí. Voluntariamente. Él nos amó. ¿Qué hizo por ti el Señor Jesús? ¿Te amó? Nosotros éramos ese Barrabás que tenía que ser muerto, que tenía que pasar el resto de su vida, de sus días encarcelado, torturado. Pero dice: Jesús nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. También Cristo padeció por nosotros. ¿Quién necesitaba padecer? Nosotros. ¿Quién padeció al final? Él. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primera de Pedro 2:21 dice: porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por ustedes. ¿Quién sufrió? ¿Cristo o tú? Cristo. Pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Nuevamente, el sacrificio sustitutivo de Cristo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera de Juan 3:16. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Puso su vida. Pero no solo puso su vida por mí. Puso su vida por mí. Yo era el que tendría que estar crucificado en la cruz, pero Él puso su vida. El castigo de Dios no fue sobre mí, fue sobre Él. Las demandas de Dios, la ira de Dios fue descargada no sobre mí, no fue descargada sobre ti. ¿Sobre quién fue descargada? Sobre Jesús. Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Cuando decimos por nosotros, tenemos que entender que
¿Cuál fue la razón por la cual murió Jesús? Jesús no murió por morir. Jesús no entregó su vida nada más porque, pues voy a dar mi vida. ¿La entregó por quién? Por ti y por mí. Tuvo un propósito. No fue nada más al azar. Jesús no fue víctima del sistema, fue voluntario. Ahora quiero que hablemos un poquito sobre el reino. El pueblo esperaba, ¿verdad?, un Mesías que los librara políticamente del gobierno romano. ¿Quién es Pilato? Pilato representa al gobierno precisamente de Roma, que tenía poder o ejercía poder sobre esa región, sobre Judea. Él era el gobernador, era como el presidente municipal de Judea. Era Pilato, ¿verdad? Roma pensaba que tenía el control. Pilato pensaba que él tomaba la decisión sobre soltar o matar a quién o a cuál de los dos. Y la multitud pensaba que estaba eligiendo, que tenían el poder de la elección. Pero sabes, el reino de Dios no opera de esa manera. El reino de Dios no es político. Puedes decir conmigo, el reino de Dios no es político. Todos esperaban que viniera un político e hiciera frente al gobierno de Roma. Pero el reino de Dios no opera con esos principios políticos. No se establece por la fuerza, no depende de votos. El reino de los cielos, el reino de Dios no se impone, ¿verdad?, a través de una democracia o de votos. Juan 18:36, está hablando Jesús algo muy importante. Está describiendo el reino de Dios. Juan 18:36 dice, Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos, pero mi reino no es de este mundo. Cuando Jesús está ante Pilato, ¿verdad? Pilato está esperando que si Jesús es rey, le acaba de preguntar, oye, tú dices que eres rey de los judíos, pues entonces vamos a hablar de gobernante a gobernante. Pero lo que Pilato no entendió, lo que los líderes religiosos no entendían, lo que la multitud allá afuera estaba gritando y no entendían, es que espiritualmente algo estaba pasando en ese momento, que no tenía nada que ver con un aspecto político, sino espiritual. Y estaba ocurriendo esto precisamente, que el reino de Dios no es de este mundo y Jesús estaba venciendo el reino, el poder de la muerte al entregar su vida. Era necesario que esto pasara. Juan 18:37, está hablando el Señor, ¿verdad?, Jesús con Pilato, y Pilato le dijo, entonces eres un rey. Tú dices que soy rey, contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. ¿Para qué vino Jesús? Para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. Sabes, Jesús no vino a ganar poder. Jesús no vino a ganar adeptos. Jesús no vino siquiera a crear una religión. Vino a revelar la verdad que confronta nuestros corazones en esta noche, o que tiene que confrontarnos en esta noche. ¿Cuál es la verdad? Que éramos pecadores, pero Cristo murió por nosotros y ahora tenemos paz para con Dios. Ese es el evangelio. Eso es la definición de evangelio. Por eso estamos tú y yo aquí hoy, porque hemos entendido esto. Y si no lo has entendido, yo oro para que el Señor nos dé entendimiento y tengamos una revelación de esto, porque sabes, si no tenemos entendimiento de esto y estamos aquí, muy probablemente estás viviendo una religión. Todo el que dice que es cristiano tiene que saber por qué murió Cristo. Todo el que dice que es cristiano
necesitamos entender, yo merecía esa muerte, pero Él dio su vida por mí y eso se llama gracia. Por la gracia de Dios estamos tú y yo hoy aquí. Si no has entendido esto, déjame decirte, estás viviendo una religión. Has encontrado a lo mejor un grupo, ¿verdad?, de personas que cantan bonito o que hay una atmósfera bien padre o que no dicen groserías o uno de esos clubes, ¿verdad? Un club social. No el sentido verdadero de qué es la iglesia o quiénes somos la iglesia. Porque, ¿sabes? Lo más tremendo de esto, dice la carta a los Romanos, que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, tú y yo todavía tenemos fallas, tú y yo pecamos en ocasiones, ¿verdad? Nos esforzamos con el poder del Espíritu para no pecar. Dice, el que tiene el Espíritu de Dios no puede pecar. Pero aún así fallamos. Lo sorprendente del amor de Dios es que Él, sabiendo esto, aún así dio su vida por nosotros en sustitución. Y ahora somos la iglesia, lo que Él más ama, lo que Él más atesora, porque Él dio su vida por la iglesia. Él dio su vida por nosotros, aún con nuestros errores, aún con nuestras fallas, aunque pecamos. Probablemente te vas a encontrar con alguien aquí que dices, híjole, no me cae bien, o esto no debería estar pasando dentro de la iglesia. Sí, pero déjame recordarte algo. Cristo ama a la iglesia. Cristo nos ama. Dio su vida por nosotros. Es un reino espiritual, no un reino político. Lucas 17:21. Lucas 17:21. Un día los fariseos le preguntaron a Jesús, le hicieron una pregunta a Jesús. Oye Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Predicas mucho del reino, hablas mucho del reino. Bueno, ¿y cuándo vamos a ver ese reino? Jesús contestó, no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Nunca podrán decir, aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Cuando vino Jesús, ¿sabes? Trajo el reino de Dios. El reino de Dios se ha acercado, porque Jesús estaba. Ahora Jesús está hoy aquí, está entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, pero también Dios con nosotros. No comienza con un gobierno político, no comienza con los presidentes. El reino de Dios comienza cuando hay un corazón rendido, cuando hay un corazón que reconoce, que entiende. Yo era ese Barrabás, pero Él me amó. No sé si alguna vez has experimentado eso o te ha caído la revelación de yo era ese Barrabás, pero ahora Él me llama digno de sentarme a la mesa con Él. Y ahora me llama que soy su hijo, ahora me llama, ¿verdad?, que puedo participar con Él de la naturaleza de Dios. Y me recuerda mucho al hijo pródigo que en un momento estaba comiendo con los puercos, con los cerdos, todo manchado, todo sucio, ¿verdad? Ahí ya. Pero entonces viene al padre y lo rescata y lo saca de ahí y lo manda a lavar, lo baña, le pone su anillo y todavía le da de comer y hacen una fiestota ahí. Es la gracia de Dios. De lo vil, de lo menospreciado del mundo, ¿sabes? Dios metió allí su mano y me sacó. Y me pasó de aquí,
de donde está todo sucio, donde literalmente inmundicia significa popó. Ahí estábamos tú y yo, mi hermano. Todos. Pero ¿sabes? El Señor, con su grande amor, metió su mano ahí y empezó a buscar hasta que encontró algo valioso, algo que tenía potencial, y dijo: esto no pertenece aquí. Lo lava con su sangre preciosa y te traslada al reino de luz. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Eso tiene que volarnos la cabeza, familia. Porque entonces, si yo ya estoy aquí, si Él dio su vida por mí, ¿por qué carambas me voy a querer regresar? Sabes, cuando hacemos esto, cuando regresamos, cuando volvemos atrás, estamos negando el sacrificio sustitutivo de Jesús. Estamos diciendo: ¿sabes qué, Jesús? No me importa lo que hiciste. Qué padre que diste tu vida, pero yo estoy bien aquí. Es un reino de gracia y compasión. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, que ¿sabes qué? Está siendo humillado, es golpeado, se burlan de Él, y aún así Él se quedó callado, aceptó y fue a la cruz. Isaías 53:5 dice: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones. ¿De quién eran las rebeliones? ¿De Él o mías? O nuestras, ¿eh? Porque dice nuestras rebeliones. Las rebeliones eran nuestras, pero Él fue traspasado por nosotros para que no sufriéramos eso. Él lo cargó, Él lo llevó. Y aplastado por nuestros pecados. Podemos sustituir la palabra nosotros y nuestros por mí. Y si leo Isaías 53:5, haciendo esta precisión hacia mí, dice: pero Él fue traspasado por mis rebeliones y aplastado por mis pecados. Fue golpeado para que yo estuviera en paz. Para que tú sintieras paz, para que tú sintieras bonito. No se refiere a esa paz. Quiere decir que había una enemistad entre Dios y yo. Había una enemistad entre Dios y tú a causa del pecado. Pero dice que ahora el castigo que Él sufrió trajo paz de Dios para conmigo. Ahora puedo acercarme con confianza a su trono. La ira de Dios, repito, fue desatada sobre Él. Fue azotado para que yo pudiera ser sanado. Necesitamos dejar que Jesús gobierne nuestra vida. La decisión: Barrabás o Jesús. La multitud terminó eligiendo mal. Prefirió un libertador violento. Rechazó al Rey verdadero. Hoy no hay una multitud aquí que está gritando eso, ¿verdad? Pero sí podemos tomar una decisión personal, cada uno de nosotros. Elegimos nuestro pecado, elegimos a Barrabás o elegimos al Salvador, a Jesús, al Rey de Reyes. No podemos estar en medio. O caminas con uno o caminas con el otro. O eliges que viva uno o eliges que viva el otro. No pueden vivir los dos. Hechos 4:12. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie un momento y meditamos en Hechos capítulo 4 versículo 12? Hechos 4:12 dice: en ninguno otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos.
¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. En ninguno otro hay salvación. Él entregó su vida. Dejó libre a Barrabás. Ahora lo que a mí me impresiona con Barrabás es que, ¿cómo crees que salió Barrabás de la celda donde estaba? Bien quitado de la pena, ¿no? A lo mejor hasta brincando. ¡Ah, soy libre, soy libre! Y mientras él iba saliendo, a Jesús lo van llevando para darle sus latigazos. ¿En qué momento Barrabás pidió perdón? ¿En qué momento Barrabás lo entendió lo que estaba pasando? Barrabás nunca hizo méritos. Y esta frase golpeó mi cabeza, como no tienes idea. Barrabás recibió lo que otro pagó. Barrabás recibió la libertad que otro pagó con su vida. ¿Sabes? Ese Barrabás somos tú y yo. Hoy somos libres porque otro pagó nuestra deuda. Ese hombre que pagó se llama Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos un momento y damos gracias a Dios? La pregunta no es si Jesús murió. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con el lugar que Él tomó por ti? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Bueno, ahora vamos a preguntarnos, ¿cómo estoy viviendo? ¿Cómo estoy invirtiendo la vida que Él me está dando? Ese otro chance, esa gracia de poder vivir, de caminar, de experimentar el amor de Dios. Lo estoy malgastando otra vez, estoy regresando de donde Él me sacó, a lo mejor estoy volviendo y estoy rechazando ese sacrificio sustitutivo. Pero sabes, recuerda que hay algo que se llama gracia, y mientras tienes vida, esa gracia está disponible para ti. Puedes venir, puedes volver a Él y podemos decirle al Señor, Señor, hoy estamos delante de ti para darte gracias porque tú fuiste ese cordero que fue sacrificado por mis pecados, porque yo merecía morir, porque yo merecía estar colgado en la cruz, porque yo merecía ser ese Barrabás que estaba en esa celda, que iba a ser golpeado, que iba a ser atormentado, que estaba apartado de ti, que estaba muerto en pecados, en delitos. Pero tú, con un amor eterno, con un amor inagotable y hasta cierto punto un amor incomprensible, nos miraste y nos llamaste para ser tus hijos. Diste tu vida en rescate por nosotros. Señor, hoy te damos gracias. Enséñanos a valorar, enséñanos a caminar, Señor, en esta verdad. Que tengamos el valor de enfrentar, Señor, nuestro día a día, sabiendo que te pertenecemos. Que podamos honrar el sacrificio que hiciste, que podamos honrar, Señor, esa vida que invertiste. Cada golpe, cada bofetada, cada burla, cada latigazo, cada clavo que marcó tu cuerpo, Señor Jesús, podamos tener una revelación de ello, de cuánto costó que hoy podamos venir a tu presencia y entrar libremente, porque ese precio tú lo pagaste. Y hoy te adoramos, Señor Jesús. ¿Por qué no tomamos un momento para adorar al Señor? Le decimos gracias, porque tú tomaste mi lugar, Señor Jesús.